Buenas noches. En esta ocasión, en Bitácora del Miedo, les traemos 4 historias de terror que pasaron en hospitales. Apaga la luz y disfruta. Número 1. No creo en lo paranormal, pero cuando varios médicos y pacientes me contaron la misma historia, solo pienso en 2 posibilidades. O intentaban gastarme una broma en conjunto, o lo que decían era cierto. Prefiero pensar que se trata de lo primero. Aún así, el relato sigue siendo inquietante. Había una paciente muy conocida en el pabellón psiquiátrico, apodada Keke, por el sonido que emitía durante la noche. Keke. Se volvió célebre entre el personal por su mirada vacía, su sonrisa exagerada y un peculiar tic en el cuello. Nunca hablaba, rechazaba la comida y apenas dormía. Cuando alguien pasaba frente a su celda, ella lo observaba en silencio, con esa misma sonrisa perturbadora. Años antes, la habían internado tras mutilar a un desconocido y defecar sobre sus heridas. Desde entonces, permanecía aislada en el 4º piso, pues sus gritos, el sonido de sus uñas rascando las paredes y su conducta agresiva perturbaban a los demás pacientes. Las enfermeras a menudo se negaban a acercarse a ella por miedo a que les hiciera algo. Después de 3 años de encierro, fue hallada muerta. Se había quitado la vida mordiéndose la lengua. El piso fue remodelado, pero, según algunos pacientes, aún se oyen chasquidos en la noche, y hay quienes aseguran ver a una mujer de cabello desordenado mirando fijamente por la ventana. Número 2. Trabajo en un asilo de ancianos. Usualmente ocurren cosas extrañas aquí. Eso ya no me sorprende. Por lo general, vemos una sombra negra que sube al elevador cuando alguien va a morir. Yo he llegado a sentir que alguien me jala de la camisa cuando bajo al sótano por sillas de ruedas o camillas, pero recuerdo mucho una situación que pasó en el cuarto más antiguo del edificio. Toda la primera planta del edificio pasó a usarse para las oficinas o salas de visitas, para cuando los familiares no tienen tiempo de subir a las habitaciones de los ancianos. Al lado de la habitación más vieja está la bodega de mantenimiento. Esta habitación albergaba a un huésped con demencia que recientemente había fallecido. Era muy reacio y se negó rotundamente a mudarse a las nuevas habitaciones que estaban en los pisos superiores. Como ya llevaba mucho tiempo en el asilo, decidieron dejarlo ahí. Solamente estaba su cama, una silla al lado de su buró y un mueble antiguo con su televisor a blanco y negro. Una vez que murió, comenzamos a utilizar su habitación para almacenar papeleo. Su cama estaba llena de cajas con documentos, pero su televisor se quedó en el mismo lugar. Una noche bajé a acomodar unas cajas más de documentos sobre su cama, y cuando todavía no abría la puerta, pude ver desde la ventana cómo se encendía su televisor. Una estática a blanco y negro sonó a todo volumen, y en eso yo abrí la puerta. Recordé que días antes de este suceso estaba dormitando en mi escritorio, en otro de mis turnos de noche, y había soñado con él. Soñé que se sentó frente a mí y me dijo que no le gustaba que entraran a su habitación por la noche porque las ratas se metían dentro de las cajas. Cuando desperté pensé que era solamente un sueño, pero en ese momento que el televisor se encendió, solamente dije en voz alta: «Le ofrezco una disculpa, solamente traje estos documentos para no olvidar hacerlo, pero ya terminé, me voy». Aproximadamente un segundo después, el televisor se apagó solo. Lo más raro fue que 2 semanas después, fue un equipo de exterminadores a revisar todo el edificio y resulta que esa habitación era la única que tenía nidos de ratas. Número 3. Hago terapias energéticas. Hace años tuve un caso fuera de lo normal. Una familia me contrató para ir a un hospital psiquiátrico a dar terapia a un joven.
El joven llevaba 2 meses internado ahí y cada vez se ponía peor. Aún con las medicinas que le daban, no parecía mejorar, y su familia empezó a intentar con terapias alternativas de todo tipo. Desde limpias energéticas hasta la terapia con manos que yo iba a proporcionarle. Lo tenían en una habitación lejana. Parecía estar muy bien iluminada, pues el sol le daba directamente. Aún así, en cuanto me acercaba a ella, pude sentir un frío sobrenatural y llegaba hasta mi nariz un olor pútrido. Entré, pero todo parecía normal. No había indicio de dónde venía ese olor e incluso pude sentir que emanaba directamente del paciente. Comencé a hacer símbolos alrededor del paciente y fue cuando empezó a retorcerse y a reír a carcajadas, con una voz femenina y después muy ronca, voces que no parecían ser suyas. Una vez que completé el círculo de símbolos, paró de reírse y me dijo mi nombre completo. Me dijo que sentía lo que quería hacerle y que si yo seguía, iba a matarme a mí y a toda mi familia. Procedió a darme los nombres de mi esposa y de mis 3 hijos. Yo estaba estupefacto, no conocía al joven, era imposible que supiera mi nombre y aún menos probable que supiera los de mi familia. Siguió hablando y me dijo que si no salía de su habitación en ese momento, iba a revelar mi más grande secreto, eso que yo ocultaba desde que cumplí 20 años. Antes de sanar mi mente y dedicarme al mundo energético, tuve un pasado que realmente necesito ocultar, así que decidí salir de la habitación inmediatamente. Me quedé con su familia hablando por fuera y sugerí armar un grupo de mínimo 5 terapeutas, ya que estábamos lidiando con algo que yo no podría controlar solo. Entonces, él se paró al otro lado de la puerta y me dijo con una voz siniestra, ¿quieres que te demuestre que no podrás armar ese grupo? Su familia y yo salimos del hospital psiquiátrico, pero antes pasé a ver al director para pedirle permiso de llevar a las 5 personas y practicarle alguna liberación. Me pasó el número de su oficina y nos fuimos de ahí. Comencé a juntar a las 5 personas, pero todo salía mal. Una de ellas incluso chocó antes de verse conmigo y tuvo una breve estancia en el hospital. Poco a poco podía ver cómo esa misión no iba hacia ninguna parte, hasta que una noche recibí una llamada. El número era de la oficina del director del hospital psiquiátrico, pero la voz del otro lado era esa voz inhumana y tenebrosa que tenía mi joven paciente. Me dijo, ¿ya te quedó claro que no vas a lograr hacer nada? ¿O quieres que revele tu secreto? En ese momento me invadió una tristeza enorme. Le respondí, ya me quedó claro, y colgué la llamada. El joven estaba en una habitación de la cual no podía salir. Por lo general lo tenían amarrado. No había forma de que pudiera haberme llamado, pero lo hizo. Me disculpé con su familia por no poder ayudarlos y me retiré de ese caso. Número 4. Cuando me gradué de la carrera de enfermería, entré a trabajar a un pequeño hospital que tiene muchos años en servicio. Era la más joven del grupo y mis compañeros me querían mucho, así que procuraban nunca dejarme sola. Siempre me ha gustado encargarme particularmente de los ancianos, ya que yo me convertí en enfermera por mi abuelito, y en mi primera semana me involucré mucho con una abuelita que ya estaba en estado terminal. Dormía todo el día y cuando despertaba se quejaba de mucho dolor, así que solamente comía y la volvíamos a hacer dormir. En una ocasión, sus familiares se ausentaron de su habitación aproximadamente 2 horas en la noche, momento en el cual se encendió la alarma con luz de su habitación, como cuando los familiares presionan el botón que está en la cama para que vayamos a ver al paciente. Llegué con ella y me dijo que estaba sintiendo mucho dolor, por lo que le administré medicamento y después de unos 10 minutos regresé a mi sitio. Pasados unos 2 minutos, otra vez se volvió a encender la luz, así que volví con ella. Seguía despierta, pero no me pidió nada,
por lo que creí que solamente quería compañía. Me quedé aproximadamente 15 minutos hasta que me pidieron ayuda con otro paciente. Fui a verlo y cuando regresé a mi sitio, un compañero me preguntó si yo había pedido ayuda para la abuelita. Le dije que estaba con el otro paciente y él me dijo que alguien encendió la luz de la alarma de la abuelita y que había hablado pidiendo que le pusieran más medicación porque ella sentía mucho dolor. Entonces le dije que yo ya le había puesto medicamento, pero que si quería, volviéramos a ir. Fuimos hasta su habitación y al llegar, la abuelita seguía despierta. Mi compañero señaló que el botón para llamarnos no estaba ni un poco cerca de sus manos. Ella claramente no podría alcanzarlo. Entonces yo le pregunté, ¿por qué no te has dormido, abuelita? ¿Sigues sintiendo dolor? Ella me respondió, no solo es eso, se me hace descortés dormir con tantas visitas cerca. Giré para mirar a mi compañero. En su habitación solamente estábamos él y yo, pero la abuelita juraba que había muchas personas rodeándola en la habitación. Aproximadamente 3 días después de ese incidente, la abuelita dejó este mundo. Pero desde esa ocasión, periódicamente, cuando un paciente se quedaba solo en esa habitación, una voz que no parecía ser ni de hombre ni de mujer encendía la luz de alarma y hablaba para pedir algo por ese paciente. Nosotros atendíamos, pero una vez que llegábamos al lugar, no había nadie. El paciente estaba completamente solo. Si quieres más contenido de terror, dale like y suscríbete. Hasta luego.